seguimos y continuamos en esta ocasión con la doctora Madelaine Ceballos. La Madelaine Ceballos es una joven doctora en medicina egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quien ha hecho pues entrenamiento en uno de los servicios de mayor prestigio de la República Dominicana, el histórico Hospital Salvador Bergotier, ¿verdad? Tiene pues la oportunidad en el día de hoy de hablarle al pueblo, doctora, hablarle a la gente sobre uno de los problemas más temidos por el ser humano, el tema del cáncer, y en particular el cáncer, de el órgano principal de su especialidad, que es el pulmón. Usted es neumóloga. Y vamos entonces a estar, señores, pues conversando con la doctora Madelaine Ceballos. Ustedes pueden intervenir a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Muy buenos días, doctora Ceballos. Muy buenos días, encantada de compartir con ustedes y con esa población de amigos Radio Escucha que nos sintonizan en este día todo lo concerniente al cáncer de pulmón, todo lo que debemos saber respecto al cáncer de pulmón. Bueno, uno de los problemas principales, Roberto, Lisania, amigos que nos escuchan, es que el cáncer no se puede prevenir. Hay excepciones. Caso, por ejemplo, el papilomavirus, la vacuna, pues pueden hacer, ¿verdad? Un aporte extraordinario con el cáncer cérvico-uterino, por ejemplo. Pero el cáncer per se no podemos nosotros más que aspirar a identificarlo a tiempo, de manera temprana. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, ¿qué tenemos, doctora, que decir en términos de esta enfermedad? Es una enfermedad que ataca ¿a quién? A hombres, a mujeres, en cuáles edades se manifiesta, cuáles son factores de riesgo. Son muchas las cosas que nosotros vamos a desarrollar con la doctora Ceballos, pero nos gustaría de inicio que usted nos explique qué es el cáncer de pulmón. Así es, el cáncer de pulmón lo podemos definir como una entidad nosológica compleja en la cual intervienen un sinnúmero de procesos diversos que dan al traste con la formación de una lesión neoplásica, neoproliferativa o bien maligna que afecta a los tejidos respiratorios. Es básicamente una lesión neoproliferativa que está afectando el pulmón o bien sus anexos y que se produce como consecuencia del crecimiento desmedido o descontrolado de algunos tipos de células que pierden el mecanismo de muerte celular programada, así se denomina. Todas las células en nuestro cuerpo tienen un tiempo de caducidad, un tiempo de expiración, así es. En este caso, eso se denomina médicamente como apoptosis. En este caso, estas células pierden este mecanismo regulador, por lo cual crecen de manera inconmensurable, descontroladamente. Crecen y entonces ahí se forma un tumor. Un tumor que afecta el tejido respiratorio. Esa es básicamente la génesis inicial del cáncer de pulmón. Doctora, ¿a qué se puede atribuir que aparezca el cáncer de pulmón? Hay muchas teorías, ¿verdad? Teorías que a lo largo de los años han ido refinándose, ya el desarrollo de la biología molecular, todo eso va haciendo cada vez más certero, pero ¿cuáles son a qué se atribuye el cáncer de pulmón? Realmente hablamos de una entidad que es multifactorial. Hay un sinnúmero de factores de riesgo que pueden incidir en el desarrollo de esta condición. Sin embargo, el factor de riesgo más preponderante, el más importante, es el tabaquismo. Fumar definitivamente es altamente perjudicial para la salud, como lo establece la Ley 4201. Se sabe que realmente en el humo del tabaco tenemos más de 2.000 sustancias que son altamente dañinas, nocivas para el epitelio respiratorio. Y de ellas, un sinnúmero son altamente cancerígenas, dentro de las cuales tenemos el benzopireno, tenemos también el arsénico, tenemos el cadmio, entre otros sinnúmero más de elementos que son altamente dañinos. Doctor, y cuando usted dice tabaquismo, ¿usted se refiere al cigarrillo, se refiere al puro o se refiere a la juca o se refiere al electrónico? ¿A cuál
de esas presentaciones, cuando usted dice tabaquismo, ¿a cuál usted se refiere? A todas. ¿A todas? Todos esos productos que tú acabas de mencionar son derivados del tabaco. Independientemente, la juca también es un producto derivado del tabaco que adicionalmente, a pesar de que tiene mucho menos elementos, mucho menos compuestos que el cigarrillo como tal o que el tabaco puro, como acabas de mencionar, pero igualmente, ¿cuál es la limitante principal en el contexto de la juca o el vape? Son dispositivos recientes de los cuales no tenemos tantos estudios que puedan certificar realmente cuál es la incidencia asociada al cáncer de pulmón, pero sí se ha demostrado que inmediatamente ocurre un proceso de combustión en cualquiera de estos dispositivos. Estos elementos que lo conforman, estas sustancias, al quemarse son altamente dañinas y son nocivas también para el epitelio respiratorio. Por lo tanto, cualquier producto que sea derivado del tabaco, incluyendo en este aspecto tanto la juca como el vape, pueden inducir, pueden propiciar y pueden también tener un factor muy importante en la génesis del cáncer de pulmón. Roberto Lafontaine. Entonces, usted dijo que se pierde el mecanismo de muerte celular programada, textualmente. Entonces, no es que se pierde, es que el tabaquismo lo mata. Sí, exactamente. Estas células tienen la capacidad de suprimir los mecanismos reguladores. Son mutaciones que se van dando a nivel genético y que por supuesto son consecuencia de la irritación continua y constante que se produce a nivel de la vía respiratoria como consecuencia de la exposición a estos productos que son derivados del tabaco. Doctora, ¿y qué pasa con la persona que no fuma, pero se expone a ambientes en donde hay otras personas fumando? ¿También está en riesgo ese fumador pasivo por estar expuesto a ese humo de tener un cáncer de pulmón? Por supuesto que sí. De hecho, el tabaquismo pasivo aumenta la incidencia de cáncer de pulmón de un 20 a un 30%. Y yo soy de las que piensa que en estos casos es peor porque estas son personas que más bien son víctimas de las malas decisiones que toma otro individuo. Claro. No es una persona que fuma porque así lo quiere o de manera voluntaria, sin embargo, su salud se ve expuesta independientemente de por las circunstancias en su vida, porque su pareja, sus hijos o algún familiar en su casa también es fumador. De hecho, se consideraba hasta hace más de 20 años que todo individuo que desarrollaba un cáncer de pulmón debía sufragar las consecuencias de sus malas decisiones en la vida. Sin embargo, se ha demostrado que el tabaquismo ambiental, es decir, aquellas personas que se exponen de manera pasiva al humo del tabaco, tienen hasta 2 veces mayor tasa de mortalidad que aquellas personas que realmente no han tenido ningún tipo de exposición. El humo del tabaco, independientemente de hecho, es incluso más tóxico, más cancerígeno que cualquiera de los demás contaminantes medioambientales que han sido identificados y catalogados como tóxicos y dañinos y que son objeto de control hasta la fecha de hoy. ¿Quién sufre más cáncer de pulmón, el hombre o la mujer? El hombre está más expuesto también a desarrollar el cáncer de pulmón. Indistintamente, cualquier sexo se puede ver afectado. Esa es la realidad. Y un principio universal que se cumple en materia de cáncer es el hecho de que nadie está exento de padecerlo. Todos nosotros como seres humanos tenemos cierto riesgo, ya que realmente, como acabamos de mencionar, es una condición multifactorial donde intervienen un sinnúmero de condiciones independientemente de cada caso y que eventualmente pues pueden determinar la génesis del cáncer. Pero un principio universal es que todos estamos expuestos a padecerlo. Ahora bien, hay personas que este riesgo es mucho mayor, en las cuales el riesgo es mucho mayor y como bien mencionábamos, en los pacientes tabaquistas este riesgo es hasta 10 veces superior que el riesgo que tiene una persona que no fuma. Pero Hay por otros hombre, factores, ¿sí? sí, Hay no, otros por favor. factores también, no solo el tabaquismo, porque no todos los cánceres se asocian únicamente al tabaco. Y de hecho, tampoco el tabaquismo es una condición sine qua non para el desarrollo de cáncer. Los pacientes que tienen, debido a que se desenvuelven, trabajan o laboran en un ambiente en el cual hay importante exposición medioambiental, porque así lamentablemente lo han decidido. Por ejemplo, se exponen al berilio, al cadmio, al sílice, al asbesto, el amianto. Son pacientes. ¿Dónde encontramos esa sustancia, doctora? Habla de el asbesto, ya por ejemplo. Ha sido controlado. Ha sido controlado, pero algunas viviendas, incluso de nuestro país, aún están fabricadas con amianto, sus casas. Ajá. A pesar de que se ha intentado lograr un control, hay algunas viviendas, sobre todo en las zonas más
aledañas a la metrópolis, donde las casas están todavía construidas con asbesto. Ok, entonces doctora, cuando nosotros hablamos, digamos, del cáncer de pulmón, hoy por hoy, dentro del grupo de todos los cánceres, el cáncer de pulmón, tengo entendido que no es el más frecuente entre los cánceres, pero sin embargo tiene unos juegos muy pesados. Háblanos un poco de esto, doctora. Eso es así, realmente no es el más frecuente de todos, ocupa la tercera causa de cáncer en general a nivel mundial. Espérese, doctora, pero espérese, usted me está hablando. Yo estoy pensando que usted me iba a colocar el cáncer de pulmón por lo menos en el número 10. No, es El altamente número 3. frecuente, es altamente frecuente. ¿El más frecuente cuál es, doctora? El cáncer de mama en la Cáncer mujer. de mama. Estamos hablando de un problema serio, cáncer de colon. El de colon y el de próstata en los cáncer de hombres también es próstata. bastante Vamos a ver frecuente. qué pregunta la gente, qué quiere saber el pueblo. Muy buenos días, Cátedra Médica. Adelante. Hello. Sí, buenos días. Buen día. Hello. Sí, adelante, le escuchamos. Bueno, parece que está. Entonces, La siguiente buenas, llamada, buenos diga días. usted. Adelante. Buenos buenas. días. Hola, Mauri. Un abrazo para ti, hermano. Saludos para tu invitada. Gracias. Bueno, antes de cruzar los teléfonos, yo quise llamar porque quiero ser oportuno con la pregunta. Dale. Y salir rapidito del turno para hacer la pregunta. A propósito de la pregunta que tú le hiciste a la doctora sobre el factor de riesgo del tabaco, cuando ella prácticamente englobó todos los elementos de la juca, del tabaco, del cigarrillo, en un solo paquete, que es tabaquismo, independientemente de la cantidad de tabaco que tienen. Entonces, evidentemente, hay una cantidad de tiempo fumando, es un factor. También influye la calidad y el tiempo del humo, porque hay una agresión directa con el humo. Ahora que se ha destapado una nueva población, principalmente aquí en Norteamérica, donde ya es legal el consumo de cannabis, donde ahora viene un grupo de personas a fumar sin usar cigarrillo. Puede ser el cannabis, que no es tabaco, sino es otro tipo de sustancia. Es otra sustancia. Agredir igual que el tabaco, ¿por qué? Porque hace la misma función. Lleva el humo hasta el pulmón. Y ahí produce, o sea, lleva humo y también lleva un componente. Entonces, ese factor que es igual que el tabaco, que lleva humo y componente, ¿cómo se ha medido esas dos estadísticas? Para saber si el cannabis, aparte de por sí, también cancerígeno o no. Porque aquí la usan incluso en pacientes con cáncer, para un tratamiento paliativo para el dolor. Lo escucho en el aire, pero esa es mi pregunta. Comparar el cannabis con el tabaquismo. Gracias Albert desde Boston. Gracias por tus preguntas, tus inquietudes. La verdad es que es una pregunta bastante interesante. Quizás el tiempo en que se tiene ya, por ejemplo, el caso de Países Bajos, Holanda, tiene muchos años, donde el consumo de la marihuana, que es el cannabis, como señala Albert. Pero, ¿qué opinión le merece, doctora? Bueno, realmente en cuanto a las drogas en general, no hay estudios que realmente, o son muy pocos, que puedan vincular estrechamente, de manera proporcional, la incidencia de tabaquismo y el uso de las mismas, debido a que sabemos que realmente son hábitos tóxicos ilegales, por lo cual va a limitar la realización o llevar a cabo estudios científicos que puedan establecer realmente cuál es la tasa o la incidencia asociada a los mismos. Sin embargo, sí se ha demostrado en las pocas ocasiones en las que el cannabis, la marihuana, ha sido objeto de investigación que también puede aumentar la incidencia del desarrollo de cáncer de pulmón. No se tiene tanta certeza en cuanto a este vínculo, así de manera directa, pero sí se sabe que puede incidir y puede aumentar, puede fungir como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Mira, los CDC, que son los centros que tienen que ver, Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades en los Estados Unidos, vinculan, tal como decía la doctora Ceballos, que el riesgo de usted padecer de cáncer de pulmón, si es fumador, es entre 80 y 90%. Oye esto, o sea, estamos hablando de que en Estados Unidos fumar está vinculado hasta con un 90% de las muertes en aquellos pacientes que tienen cáncer de pulmón. Eso significa que el tabaquismo evidentemente es el enemigo a vencer. Entonces usted decía, doctora, que además del tabaquismo hay otros factores que también, y hablaba del asbesto, hablaba de sustancias tales como
el cadmio. El cadmio, igualmente ¿dónde el encontramos ars- el cadmio? Realmente eso está más bien en las zonas francas, Ujú. en áreas donde hay una Industrial. producción industrial bastante importante, Ujú. tanto el berilio, por ejemplo, también incluso en las fábricas de anillos, de este tipo de utilerías o accesorios, también puede haber una alta incidencia de berilio, que es altamente nocivo para el El aparato respiratorio. radón, hablan del radón, ¿verdad? Así que es un es. gas, ¿verdad? Que Emana del subsuelo. se forma en las rocas, en la tierra, en las Ujú. aguas, y entonces tiene una particularidad y es que el radón no huele, no tiene un sabor, no se puede ver, y entonces también esto está asociado con, o sea, la exposición de manera larga, Constante. digamos, crónica Así es. a la exposición de este gas, pues entonces puede producir también cáncer de pulmón. Vamos a seguir con Así el pueblo, es. doctora. Muy buenos días. Sí, Amaury, perdón que de nuevo, porque el No tema te la verdad preocupes, que adelante. sí, gracias, porque es interesante, incluso para nosotros. Yo aquí trabajo en atención primaria y ciertamente es posible que los estudios que esté publicados con relación a eso todavía sean cuestionables porque todavía involucraba una parte ilegal y la ilegalidad no se va a comprometer la legalidad con la ilegalidad para publicar estudios, pero ya es legal. Ahora, ¿qué pasa? Que se está produciendo una información, hay información, la tenemos información aquí, por lo menos en la base de datos, que es lo que hay que hacer a la hora de depurarla y medirla. Es posible porque ahora entra una nueva población. Quizás cuando ya hay una población que se pueda medir con otra considerable desde el punto de vista científico, se va a publicar la población. Entonces queremos saber por qué, porque eso representa un riesgo más para la persona y hacer medicina preventiva en base a esto. Y decirle que si a aquella persona le perjudica la marihuana, tiene que pararlo porque está la información. Bien, Y- Albert, y- necesito, sí. ¿me escucha? Sí, te Escríbenos escucho. por favor por el chat de YouTube. Necesito tu línea de contacto, puede ser tu correo. Muchas gracias. Bien, entonces, otro detalle, doctora. Sí. Y esto yo creo que es para uno tomar las cosas con mucho, la exposición a las emisiones del gasoil, del diésel, están también asociadas. Dice acá que hay evidencia, ¿no?, de que tanto el arsénico, el asbesto, las emisiones de diésel forman, y también el cromo, el sílice, son sustancias que están asociadas con el aumento, sobre todo en pacientes que tienen el hábito del tabaco. Entonces, estamos hablando de factores medioambientales. Sí. El tema familiar, doctora, ¿cómo influye esto? Sí, muy importante, muy importante. Realmente la genética tiene un valor bastante significativo, relevante en la génesis de cualquier tipo de cáncer, no solo cáncer de pulmón. Por supuesto que aquellos pacientes que tienen un familiar, sobre todo de primer orden, por ejemplo, un padre o una madre con antecedente previo de cáncer de pulmón o cáncer de cualquier tipo, tienen un mayor riesgo, evidentemente, de desarrollarlo eventualmente en cualquier momento de su vida. Sí, definitivamente que la herencia es bastante importante. Bueno, nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el doctor Roberto Lafontaine.